Así que bueno, Eduardo, te doy pie para la charla esta, que te toca última, y después abrimos un poco a las preguntas de todo lo que fue ayer y hoy. Muchísimas gracias a todos, y como decía antes, uno de los problemas, esta charla que hemos tenido antes me parece que es una introducción pero soñada para esta presentación, porque vamos a tener que aprender cosas nuevas hasta que nos muramos, y no solamente a nivel profesional, sino en la vida. Si ustedes reflexionan, yo reflexiono muchas veces sobre cómo yo manejaba mi vida hace 20 años y cómo manejo mi vida ahora, a nivel de internet, a nivel de teléfono, a nivel de relaciones, todo ha cambiado y todo ha significado que hemos tenido que aprender un montón de cosas nuevas. En el trabajo vamos a tener que aprender cosas nuevas hasta que nos jubilemos. Y a mí me interesó mucho este escritor que dijo, cada uno de nosotros sucesivamente no es uno, sino que es muchos. Y en esas sucesivas personalidades que emergen, presentan contrastes enormes. Y yo reflexiono a veces sobre mí mismo, cómo practicaba yo la medicina hace 20 años, hace 30 años, y cómo la hago ahora, y las cosas que he tenido que incorporar y las cosas que he tenido que abandonar de lo que yo hacía antes. Muchas veces una de las ventajas para autoflagelación es abrir un trabajo que publicamos hace 30 años y ver lo que nosotros promovíamos y decíamos que había que hacer a los pacientes. Y yo digo, qué horror pensar que nosotros impactamos a gente con todo esto, porque hemos aprendido que muchas de las cosas que decíamos había que dejar de hacerlas. Entonces, cuando uno adquiere nuevos conocimientos, la rotación de opioides contra la dosis ilimitada que usábamos nosotros. Ustedes no lo pueden creer, pero teníamos pacientes en 600 miligramos de metadona 3 veces al día. No rotábamos hasta la muerte del paciente. Cuando nos decían que la hidratación era mala, que la deshidratación era buena, la deshidratación era mala, y a veces hay que hacerla. La ansiedad y la decatexis que describía Kubler-Ross, que luego descubrimos que era básicamente, principalmente delirium, falla cerebral. ¿Cómo hablar con el paciente? Nosotros hablábamos siempre paradito con el paciente y teníamos la historia clínica en la mano y mirábamos la historia clínica, cambiar la forma en que hablamos con el paciente, cambiar la forma en que evaluamos, usar opioides desde según necesidad a regulares a la crisis de utilización. Todo esto nos exigió aprender, y también administrativamente adoptar la electrónica para la historia clínica, el cuidado virtual que hemos tenido que aprender también en educación y en investigación, y cambiar porque yo cambié mi rol. Cuando me volví director de una división o director de un programa, mis responsabilidades cambiaron. Tenía que manejar mi trabajo con otra perspectiva, con otra óptica, no manejar dolor, manejar gente. Y entonces eso me implicaba cambiar, y también, por supuesto, aquellos que cambiaron de empleador. Entonces, ¿qué necesito yo para aprender algo nuevo? Necesito, en primer lugar, a alguien que me enseñe, y eso está subvalorado. Como ustedes saben, no hay nada más subvalorado que el hecho de que alguien me enseñe, pero es fundamental todavía hoy en día. Tengo que practicar, y tanto ustedes refirieron a eso hoy. Tengo que tener motivación, tengo que decir, yo quiero hacer esto, y tengo que tener confianza, que es yo puedo hacer esto. De esas 4 condiciones, el profesor, el maestro, la práctica, la motivación y la autoconfianza, sale el aprendizaje. Y luego que lo completo, el secreto es que se vuelva un hábito. Entonces, ¿cómo se hace? Cuando yo lo vuelvo un hábito, lo hago mejor, me relaciono mejor con mi institución y tengo menos estrés. Entonces, proceso de aprendizaje debe acompañarse, en mi caso, de cómo desarrollarlo como un hábito. Con respecto al profesor, ¿cómo lo hago? Bueno, hoy en día lo puedo hacer en persona, lo puedo hacer online, lo puedo hacer como un curso, lo puedo hacer con un fellowship. Cuanto más sofisticado es lo que voy a hacer, y cuidados paliativos es muy sofisticado, si puedo hacerlo con una beca y un fellowship es lo mejor. Lo segundo es un course online o in person. ¿Qué sabe esta gente? ¿Es capaz de enseñarme esta gente? Y por otro lado, ¿me gusta la persona o es detestable? Todo esto tengo que decidirlo yo con respecto al que me va a enseñar.
muchos líderes exitosos pueden ser espantosos entrenadores, espantosos mentores. Primero porque se olvidaron cómo es empezar. Y entonces muchas de ellos, y otras veces que se usan ellos mismos como benchmark, como estándar de oro. Entonces imagínense que te enseñe a jugar al fútbol Messi y que te diga, bueno, esto es lo que tenés que hacer, tenés que patearla de 45 metros, tenés que darle la bananita para que el arquero no la agarre, tenés que pasársela abajo de las piernas a Ramos y a los otros grandes defensores. Claro, este tipo de expectativa, que para Messi es normal, puede ser absolutamente excesiva y hasta descorazonadora. Entonces hay que saber que estas son condiciones importantes. Con respecto a la práctica, ¿cómo saco de encima barreras? Es decir, ¿en qué momento, en qué lugar, cómo elimino barreras para aprender lo nuevo? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué tengo que dejar de hacer para poder tener el tiempo y el lugar? O sea, esta negociación interna mía es fundamental. ¿Cuánto necesito yo de práctica? ¿Cuánto tiempo? ¿Es una semana, un mes, 2 meses? ¿Y qué arreglos funcionan para mí? Hablábamos de gente con familias, gente sin familias, gente que está en pequeños pueblos, gente que está conectada con universidades, gente que está distraída porque tiene 4 trabajos. ¿Cómo practico la nueva cosa que tengo que aprender? ¿Cómo me motivo? ¿Cómo cambio? Tengo que aprender a quiero aprender. Sí, tengo que aprender porque me dicen que tengo que hacerlo, porque me lo hacen hacer, pero me tengo que convencer de que yo quiero aprenderlo. ¿Y por qué quiero aprenderlo? Me tengo que convencer a mí mismo. ¿Cuáles son las motivaciones para aprender esto? ¿Me sentiré mejor yo una vez que lo aprenda? Y hay que evitar cosas malas. Evitar cosas malas también funciona. Y por otro lado, ¿qué puede ser? Puede haber dinero o puede haber un bono que yo me dé a mí mismo para motivarme. ¿Cómo me motivo? Me pago plata, me doy un bono. Y por último, yo soy capaz de hacerlo. He aprendido un montón de otras cosas. Sí, sí, es un dolor de cuello, digamos, esta cosa nueva que me obligan a aprender, pero yo he aprendido otras cosas. ¿Quién más ha aprendido esto? Si yo veo que otra gente que no parece Einstein o Messi ha aprendido esto, entonces yo también. Y yo lo puedo hacer. Autoconfianza es fundamental para aprender. Entonces, esas 4 cosas que dijimos, entonces, la educación y la práctica son parte de mi cognición, la parte frontal y la parte, digamos, fría de mi cerebro. Pero la personalidad y los eventos son la parte emotiva y la parte, digamos, límbica y caliente de mi cerebro. De esas 2 cosas viene la decisión. Yo diría que lo emocional es más importante para motivarme a aprender algo nuevo que puramente lo cognitivo. Y entonces de ahí viene la acción. Y la acción es aprender a hacer ESAs diariamente, hacer el examen físico cuando veo al enfermo, escribir un paper, cambiar mi dieta, el alcohol, el ejercicio, o adoptar la historia clínica electrónica. Y siempre que tenga que hacer eso, siempre va a haber dolor, va a haber esfuerzo, va a ser incertidumbre, va a haber cansancio, eso es inevitable, y luego adquiero la nueva capacidad. He aprendido a hacer algo nuevo. Pero el esfuerzo y el dolor van a estar ahí. Ahora, si yo consigo haciendo un hábito, voy a tener menos de este componente que si yo no adquiero nunca el hábito de hacerlo. Es decir, si yo me levanto a la mañana, todas las mañanas, y reflexiono y digo, bueno, a ver, tengo que pensar si es una buena idea o no lavarme los dientes. Déjame pensarlo, déjame reflexionarlo. Qué dolor de culo tener que lavarme los dientes. Ay, Dios mío. Y a nivel cognitivo estoy reflexionando sobre el valor de lavarme los dientes. A nivel emotivo digo, oh, no, porque son 15 minutos, 10 minutos y me tengo que hacer el floss, me tengo que hacer el hilo dental, todo eso. Si yo no lo pienso más porque se volvió un hábito, ya ni lo pienso, ya estoy pensando en otra cosa, estoy haciendo eso, entonces estoy haciendo el ESA, escribiendo el paper, haciendo las cosas porque eso es mi hábito, eso es lo que yo hago todos los días y ya no está más en nivel cognitivo. Ahora, tengo que hacer lo que sea neutral, neutral a nivel de tiempo y esfuerzo. Tengo que inventarme para hacerlo neutral. Tengo que eliminar las barreras. ¿Qué es lo que tengo que eliminar? Tengo que conseguir una laptop mejor. Ahora yo tengo estos headphones porque me estaba quedando ronco de hablar más fuerte contra el micrófono de la laptop. Tengo que aprender de alguno que lo hace bien. ¿Quién es el que me va a enseñar bien?
tengo que aumentar barreras para lo que quiero parar. O sea, meterme a mí mismo problemas y tengo que a lo mejor eliminar el Instagram, eliminar el WhatsApp, eliminar lo que me está jodiendo la vida y también a lo mejor usar un timer para decir, bueno, al cabo de los 20 minutos se acabó el lunch, se acabó el almuerzo y ya voy a hacer otra cosa. Nunca debo confiar en mi fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es flaca, pierde valor muchas veces y tengo que adoptar nuevas cosas hasta que me muera. O sea que una logística de adoptar es importante. ¿Cómo formo un hábito? Primero, lo tengo que empezar hoy, no empezarlo para el 10 de marzo. Hoy empiezo y tengo que tratar de empezar diario. Hoy y diario hay bastante evidencia que hoy y diario es lo que funciona. Darme un deadline permite procrastinar y hacerlo una vez por semana no permite crear el hábito. Y por otro lado, pasos muy cortitos. Decir que voy a escribir un artículo no sirve para nada. Decir que voy a escribir el título y que voy a buscar 2 referencias. Hacer toda esta obra, romperla en pasitos chiquitos, buscar 2 referencias sobre que los pacientes con compensación química tienen un problema, buscar 2 referencias, escribir 2 frases y hacerlo diariamente, eso va creando el hábito. Entonces, siempre que adquiera una nueva conocimiento va a haber esfuerzo. Cuando lo hago un hábito se vuelve automático y eso baja el distrés y el esfuerzo y hay un beneficio a largo plazo. Ahora, ¿qué hago a corto plazo? A corto plazo, cuando todavía no desarrollé el hábito, me puedo comprar un chocolate, puedo ir al cine, puedo darme pequeños beneficios autopagos que me permitan mantener. Si yo no hago nada de eso para ayudarme a mantener, lo voy a abandonar. Pero si me autopago y me doy pequeños beneficios personales míos, entonces voy a estar más cerca de desarrollarlo como un hábito. Claro, para adquirir buenos hábitos y dejar malos hábitos, la metodología es similar. Los hábitos pueden eliminar dopamina y también hacerme sentir más seguro, tanto los buenos como los malos. Es decir, chupar vino me hace dar dopamina, ir al casino me hace dar dopamina y también me hace sentir mejor. O sea que hay que tener cuidado porque los buenos y los malos hábitos tienen un efecto cerebral bastante similar. La culpa puede ser muy útil. La culpa puede ayudarme a cambiar. Es decir, bueno, estoy chupando mucho, me acabo de jugar el sueldo en el casino o a los caballos. La verdad que la culpa ayuda. El hábito puede empezar hoy, inclusive mínimo. ¿Sabes qué? Hoy voy a tomar un vaso menos. Hoy no voy a llevar la billetera. Voy a mirar los burros, pero no la voy a llevar. No tomar el fracaso seriamente. Es decir, simplemente yo no fracasé, es que todavía no tuve éxito. Estoy en camino al éxito, simplemente todavía no me salió, me va a salir. Visualizar el nuevo hábito, visualizarme pudiendo sentarme cada vez que veo enfermo, visualizarme hablando mejor con mi paciente, visualizarme cambiando la dosis de opioide y celebrar pequeños éxitos. El ambiente es fundamental. Cuando el ambiente enfatiza ser bueno, agradable, colaborar, autoexigirme, como decía Vilma, versus competir, ser egoísta, el rumoreo, hablar de la gente, de acuerdo a donde estés, te vas a adaptar. Entonces, hay que eliminar la cantidad de influencias extrañas. Nosotros somos muy influenciables por nuestro ambiente. Si están en un ambiente tóxico que tiene estas cosas, evítenlo todo lo que puedan y eviten meterse en todo este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo me sigo motivando? Yo hago 2 cosas. Primero me pregunto, ¿qué haría tal persona que fue un gran ídolo personal mío? ¿Qué haría tal persona? Inclusive tengo fotos de esa gente que me inspira, fotos de cartas de ellos y demás, porque me ayudan a mí mismo a decir, en este momento difícil, ¿cómo me motivo? ¿Qué haría esta persona? Y por otro lado, mi equipo me está mirando. Lo que ustedes quieran, ya sea mi equipo, mis estudiantes, mi familia, Dios, lo que a ustedes les parezca importante, me están observando y así me da a mí la sensación de motivarme. Ahora,
Una cosa es un objetivo y otra cosa es un propósito. Un objetivo sería un paper, una presentación en ASCO o ser promovido a profesor asociado. Un objetivo es investigar en delirio o una carrera académica. Esto no quema, esto otro sí. ¿Y saben por qué? Porque todo esto no depende de mí. Si es un jodido el decano o un jodido el comité, a lo mejor no me promueven. Saben que mandar un trabajo abstract a ASCO depende mucho de quién sea el comité que lo revisa y si le caes bien o le caes mal. Entonces, ustedes cuando tienen esos objetivos tan específicos, lo que están haciendo es promover un poco de frustración y después uno lo abandona. Entonces, fíjense si lo que tienen es un objetivo, un target, o si lo que tienen es realmente un propósito. Esto lo pueden seguir haciendo siempre, no importa que el trabajo no salga, no importa que no me promuevan. Esto es un propósito, esto me da sentido. La incertidumbre, las preocupaciones, la ansiedad son normales. Hay que normalizarlas y decir, me siento para la mierda, perfecto. Quiere decir que estoy haciendo algo útil. Si me siento perfecto, probablemente no estoy haciendo algo muy útil. Y hay que controlarlo, nada más. Pero no hay que tener miedo de sentirme con gran falta de certeza, preocupado, ansioso. Y como decíamos antes, el problema es que hay tres situaciones en la vida. El primero, el tipo que es muy talentoso pero un vago. Y ahí podríamos meter varios grandes jugadores de fútbol que eran chupadores como el Burrito Ortega y otros que sí tenían gran talento, pero que no llegaron tanto, ¿no es cierto? Después tenés los laburantes, Guillermo Vilas, los tipos que realmente mucho talento no tenían, pero llegaron a hacer una carrera importante. Y después tenés los Messi, que mezclan el talento natural con el esfuerzo. Y estos son Messi, y también lo tenemos que poner a Maradona acá, a pesar de que a usted no les caiga bien, porque este se volvió así después, pero no era así, laburaba como un loco y tenía un talento descomunal. Entonces, ustedes tienen que tratar de buscar esta combinación. ¿Qué tengo yo? ¿Para qué tengo yo talento natural? Y le agrego mi esfuerzo, y ahí van a poder ver que promoverse a profesor asociado, promoverse a jefe de departamento, llegar a lo que uno quiere llegar, pasar esta barrera, uno la puede pasar, no la va a pasar con talento natural y sin esfuerzo, la va a pasar y no va a llegar tan alto si es un área que odio o que no tengo talento, y finalmente esta combinación es la ganadora. Entonces, decíamos que estas cuatro cosas son las cuatro cosas que necesito para desarrollar un hábito. Y es importante desarrollar hábitos de civilidad, hábitos de ser agradable, saber decir gracias, saber sonreír, saber ser agradable en situaciones de presión, saber que cuando estoy en una situación desagradable, de estrés, de COVID o lo que sea, ahí tengo que ser mejor, más bueno con mi equipo y con los pacientes y la familia en esas situaciones. Esto yo lo puedo desarrollar como un hábito, puede transformarse parte de lo que yo soy. La invasión electrónica, cuando están con la familia, apagar el teléfono y pedirle a los otros, tener un periodo fuera del teléfono todos los días, 15, 20 minutos, aunque sea desconectado. No checar el email más de 2 o 3 veces al día. El resto del tiempo dejar que se acumule, porque si no uno queda atrapado. Tener el teléfono en silencio casi todo el tiempo, porque en realidad uno checa el teléfono cada 5 o 6 minutos. La estadística es que cada 6 minutos checamos el teléfono. Entonces, no hay ni pocas llamadas que no puedan esperar 6 minutos para retornarlas. Tener el teléfono sin verlo. Si yo no lo veo, no, out of sight, out of life, y uno lo mantiene fuera de la vista. Poner el teléfono en algún lugar donde no lo pueda acceder tan fácil. ¿Se acuerdan que una forma de romper hábitos malos era crearme barreras? Créense barreras y no usen el teléfono durante reuniones porque es poco respetuoso para la persona que está hablando y les hace parecer como que están ustedes arrogantes o poco interesados. Nosotros siempre hablamos de Prime Time, es el acrónimo de nuestro departamento, Palliative Rehabilitation Integrative Medicine, que es que me tengo que tomar tiempo luego del prime time. Prime time es cuando ha habido una situación complicada, estado de guardia, etc. Tómense un día, tómense medio día cuando han tenido una guardia que ha estado complicada. Después de terminar una publicación o algo así, festejen, relájense. El tiempo personal, el tiempo de disfrutar es muy importante, es tan importante como el prime. Y si el prime
es planeado, si ya está planeado que voy a tener una semana muy jodida, tengo que planear lo que voy a hacer después de esa semana. Eso me va a ayudar a sobrevivir la semana jodida y si no, pedir que me ayuden. Menos del 40% se orienta a la task, se orienta a la tarea. Es de cómo reduzco el 60%. Puedo delegar a colegas, puedo ignorar algunas cosas o puedo comprimirlas. Hay mucho tiempo que es potencialmente utilizable para llevar hacia el día de tarea. El multitasking realmente no sirve, disgrega el cerebro. Hay ya estudios bastante buenos que trabajar en 4 cosas al mismo tiempo es la mejor forma de no hacer ninguna bien. Entonces, hacer una lista de compras. Yo tengo una lista de compras que la tengo ahí, no sé si alguno la puede ver acá, pero todos los días de mi vida hago mi listita de compras de lo que voy a hacer, que tenga pequeñas cosas que las pueda tachar. Y acá está la de ayer y no hay nada que dé un beneficio más grande que poder tachar cada una de las cositas que tenía que hacer. Y siempre quedan 2 o 3 que uno no terminó, pero hacer una listita de supermercado es muy importante. Hay que tener cuidado con los que uno leen, mis correspondencias. Tengo que entender bien antes de escribir. No tirar ninguna cosa así refleja, pensarlo. Poner el background, poner la información de base, porque hay gente que va a recibir esto y no sabe ni de lo que estoy hablando. Tómense una línea o dos para explicar. Esto tiene que ver con el paciente Gómez, que tenía tal problema, etcétera, o esto tiene que ver con la falta de consultorios que habíamos discutido antes para poder ver los enfermos. Sea simple y hay que mirarlo varias veces. Corten palabras innecesarias, ténganlo corto y acuérdense no usar nunca las mayúsculas porque parece que están gritando. Tengo que elegir, si alguno me dice una cosa nueva que voy a hacer, me requiere decir que no a otra cosa. Una de las cosas más peligrosas es vamos a esperar y vamos a ver. Siempre hemos trabajado de esta manera. Cuando ustedes escuchan eso, cuidado, porque esto es meterse en un problema enorme, de acá 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, vamos a esperar, o siempre hemos hecho así, peligroso. El mejor tiempo para cambiar algo es cuando todavía no se necesita, es decir, anticipatorio. Yo me paso mi vida buscando dónde va a estar el problema próximo. Y muchas veces les digo a los colegas, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y dicen, no me jodas, no me jodas. 2 meses después les viene el golpe en la cabeza y como los convencí de hacerlo, me dicen, wow, nos prevenimos un desastre por haber hecho eso cuando no era necesario todavía hacerlo. Y hay que acordarse de matar los proyectos que no se están moviendo. Matarlos, como hace Maricondo con la casa, hay que limpiar el cerebro de actividades que no van llegando a ningún lado. Val Fremont siempre dice que las interacciones humanas no son neutrales, son buenas o malas. Llenándome de buenas interacciones me ayuda a crear un lugar de trabajo y un lugar en mi carrera positivo. Todo lo que sea empatético, todo lo que sea escuchar prestando atención al que me habla y algún sentido del humor ayudan a crear una interacción cicatrizante. Hay 2 tipos de amistades, el que es utilitario, que es amigo por razones utilitarias, el que es amigo porque se divierte, la amistad importante y la pseudoamistad, el que nunca fue amigo. Lo importante es, en el utilitario es lo que cada uno llega. Yo gano, vos ganás, perfecto. En el pleasure es, vamos a jugar al fútbol, vamos a hacer un asado. La importante es la amistad en sí misma. Y la pseudoamistad es, ojo, el que me finge amistad me puede lastimar mucho. Y en el trabajo pasa muchísimo eso. Entonces, en este momento de esta porquería repugnante del Facebook, que la gente teóricamente son amigos, hay que tener cuidado de que la amistad auténtica es muy poca. Hay muy pocos auténticos. Los demás pertenecen a estas 4 categorías, de las cuales la número 4 es la que yo tengo que reconocer y tratar de ojo, porque me pueden hacer mucho, mucho daño en la carrera. La colegialidad es importante. Los colegas que están en distrés, pequeños gestos, mirá, déjame, anda, yo te voy a mirar a este paciente porque se ve que no va a ser, o se ve que estás trabado con este estudio. Déjame escribir un párrafo para vos.
Y simplemente decir algo bueno ayuda muchísimo. Una sonrisa, decirle, wow, qué bien que hiciste esto, gracias, es importante porque cicatriza el sufrimiento del colega. Hacer comentarios específicos. La forma en que diagnosticaste este delirium que nadie había diagnosticado, la forma en que comentaste, la forma en que comentó Mari o que comentó Vilma en la discusión del round, eso específico ayuda muchísimo. Escuchar a un paciente, a un colega, eso sí por sí ayuda. Y escuchar para adelante, doblate para adelante, mirá el micrófono, mirá a la cámara para que parezca que está mirando a sus ojos, decir que sí y hacer algunas preguntas y decir, me parece que por lo que me dijiste tengo entendido que el problema está en esa pequeña recapitulación ayuda muchísimo. Hay que manejar mi ansiedad y los rituales, la meditación, la plegaria, los placebos, una foto, una estatua, un olor, los placebos ayudan. Hablarme a mí mismo me ayuda. Eduardo, ¿qué carajo estás haciendo? Eduardo, no, así no. Eduardo, estás pensando de nuevo en algo que no tenés que pensar. Eso a mí me ayuda mucho. Fantasear sobre cómo va a ser la cosa. Fantasear sobre otros tiempos, otros lugares. Matar los pensamientos intrusivos. Sí, ya sé que el jefe es un jodido, pero pensándolo de nuevo ahora no me va a ayudar a solucionar este problema clínico, tengo que pensar en otra cosa. Normalizar porque le pasó a otros y socializar lo máximo posible. Con mis colegas, ¿qué les digo? Hay que hacerles el consejo de lo cognitivo y lo emocional, hay que hacer un placebo para ellos, hay que normalizar su ansiedad. Pequeñas cosas prácticas ayudan, pequeñas cosas prácticas ayudan a que se sienta mejor. Y por otro lado, ojo, esta ansiedad de mi colega puede ser un desorden de ansiedad, puede ser una depresión agitada, es decir, puede mi colega necesitar ayuda profesional que se la está tragando mi colega, su familia y otros. Puedo hacer un diagnóstico. ¿Cómo paso de la compensación emocional a la cognitiva? Primero, que hable de las emociones, que exprese las emociones y luego preguntar al colega cuáles son posibles soluciones y ahí pasar a la actividad cognitiva. Cuando puedo pasar de la compensación emocional a la compensación cognitiva, ¿qué plan tengo? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cuál es el próximo paso en esto? Estoy empezando a resolver el problema. Las fechas tope pueden ser de dos tipos y estas son muy importantes. Las fechas tope, las deadlines, son un matador para la carrera profesional. Son un enorme contribuyente al quemado. Y pueden ser profesionales para ser promovido, conseguir un grant, una beca. Pueden ser personales, correr tantos minutos por día, perder tantos kilos. Pueden ser internas, que dan menos ansiedad y más depresión, y puede haber las que no puedo llegar a ellas. Entonces, es más importante el proceso que el final, y yo generalmente divido las deadlines de dos maneras: las que son más negociables y las que son menos negociables. Si es la licencia médica, si es el examen de especialidad o si es el gobierno, estas no son muy negociables, ojo con estas. Todas las otras, incluidas las de mi hospital, de mi jefe y de ofertas de trabajo, todas esas son negociables. Entonces, casi todas son negociables, pero algunas voy a necesitar un abogado para ir a buscar a la agencia de licenciación, al colegio médico. Entonces, ojo con las no negociables. ¿Y qué pasa si me pierdo esa fecha tope? Me jode la carrera, importante. Me jode el trabajo, también importante. Me jode el progreso profesional, no tan importante. Y si ninguna de las tres cosas pasan, olvídense de la fecha tope y pierdan la fecha tope para que no le agarre más depresión o ansiedad. Los contribuidores, ¿qué contribuye a que yo no pueda llegar a una fecha tope? Primero, un ambiente de trabajo que sea excesivo y malo. Falta de apoyo, burnout y por último, cuestiones personales. Si tengo una depresión, si estoy tomando alcohol, sobre todo si nunca tuve ese problema y ahora no puedo llegar a mis fechas tope, esto es importante. Acuérdense lo que dijimos de autonomía y de responsabilidad. Cuando ustedes están acá, como estamos todos nosotros, este es el lugar de burnout, este es el lugar de sufrimiento. Y acuérdense lo que dijimos de que
mi sistema de trabajo y mi jefe son las más importantes. El estrés puede ayudar. Si yo no tengo ningún estrés, mi producción, la calidad de mi producción no es muy buena. A medida que yo me pongo estrés, la calidad de mi producción mejora. Pero a medida que el estrés sigue aumentando a niveles excesivos, la calidad de mi producción disminuye. Entonces, es importante saber que una cierta cantidad de estrés es importante para completar alguna tarea y que a nivel del tiempo también hay una saturación de estrés. A medida que se prolonga el tiempo, este es el momento de completar la tarea, más allá ya no sirve para nada. Una definición exacta, ¿qué es lo que se espera para esta fecha? Romperla en todas. ¿Se acuerdan la hoja de compra de supermercado? Esa lista de cosas, ¿cuánto voy a tardar? Normalmente siempre pensamos que nos va a llevar menos tiempo de lo que nos lleva. El humano, hay muchos estudios que lo muestran, medir todo el tiempo y si la cosa no da, renegociar ahora, no cuando llegue la fecha, renegociar la fecha tope en este momento y no esperar. Preguntar por qué esta fecha se ha impuesto, cuál es la razón para esta fecha, preguntar cuánto es que la otra persona cree que yo necesito para completarla y mostrar cada parte, una por una, ayuda a que el jefe o que el comité entienda por qué esta fecha no tiene ningún sentido y cómo yo he racionalizado cuidadosamente cómo la nueva fecha puede funcionar. Una prioridad de todas las deadlines es muy importante. ¿Cuándo se me vence la licencia médica? ¿Cuándo se me vence el examen de especialidad? ¿Cuándo se me vencen las cosas? Y revisarlas, porque tenerlas en el cerebro solamente agrava mi estrés. Tenerlas por escrito y revisarlas ayuda mucho. Empezar a trabajar hoy, nunca esperar a la fecha tope. Uno puede mandar un trabajo a un congreso 3 semanas antes de la fecha tope. Uno puede mandar un trabajo a publicar mañana. Entonces, nunca esperar a una fecha tope, entender cuando afecta a otros. Si la fecha tope afecta al estadístico, a los asistentes, a los colegas, hay que tener cuidado y respetar su tiempo, porque a veces yo les creo una fecha tope a ellos porque yo no me creé una fecha tope a mí mismo antes. Muchas pueden ser eliminadas. Con respecto a educación y crecimiento profesional, habíamos hablado de que mi crecimiento profesional depende de mi intención y de mi jefe. El tiempo es importantísimo y esto es una cosa que yo aprendí mucho tiempo. Si yo empiezo a trabajar en un lugar y me dicen, Eduardo, te vamos a abrir una unidad de cuidados paliativos o un centro ambulatorio. 10 años de atraso en el hospital para hacer eso, para el hospital no es nada. Para mí son los 10 años más productivos de mi carrera. Entonces, el tiempo de mi hospital, de la universidad, es distinto porque la universidad y el hospital están hace 100 años. El tiempo mío es muy valioso porque me estoy envejeciendo, estoy perdiendo mi capacidad. Si se atrasa mucho, cambien a otro lado, porque eso les va a permitir usar ese tiempo. Acuérdense que el tiempo de la institución es muy distinto de mi tiempo profesional. ¿Se acuerdan que hablamos antes de esta diferencia entre lo que yo esperaba y lo que observé y que esto es lo que lleva al burnout? Y también hablamos de por qué vengo a trabajar todos los días y buscar estas razones para trabajar son importantes. ¿Cuál es mi objetivo? Aliviar el sufrimiento, descubrir nuevos tratamientos, enseñar. Esos son objetivos útiles. No son útiles tratar de ser un jefe de departamento, un decano, recibir premios, porque el problema con esto es que no están bajo mi control, por un lado. Son fuentes de poder, no de significado, y al no estar bajo mi control, probablemente no pasen. Hablamos de las relaciones y quisiera proponerles a ustedes que hay dos cosas muy importantes cuando aprendo algo. Una es el conocimiento y la otra es la sabiduría de cómo aplicar el conocimiento. El conocimiento es más fácil de adquirir que la sabiduría. Cuándo ese conocimiento tiene sentido y cuándo no. Y también, junto con la tradición y el instinto mío, me llevan a mí a decidir y a discutir eso con el paciente y la familia. Pero yo diría que la tradición y el instinto nunca les confíen, confíenle a su conocimiento y también desarrollen la habilidad de establecer la sabiduría. Eso es el contexto dentro del cual este conocimiento se aplica o no se aplica. Este tratamiento antibiótico endovenoso que está indicado para esa neumonía,
Cuando el paciente está llegando a la última semana de vida y que la importancia es estar en tu casa con su gente querida, se aplica uno puede cambiar lo que va a hacer basado en que la sabiduría me indica que este conocimiento no se aplica en esta situación para este paciente. Entonces, la sabiduría es lo que tenemos que desarrollar probablemente con más esfuerzo que el conocimiento. Acuérdense que uno puede cambiar cómo publica, cómo enseña, y discutir las cosas con mi mentor, con mis colegas, discutir antes de una presentación, hacer la listita de cocina e ignorar la deadline, empezar hoy, son importantes. Encontrar de qué es lo que voy a hablar, si hago investigación, eso es lo que tengo que hablar para no perder tiempo. No hablen de lo que no les gusta. Borges siempre decía, lo que no pueden hacer es leer lo que no les gusta leer, abandónenlo. Y eso se lo decía a chiquitos de la primaria que le llevaban al departamento y la maestra decía, oh, no, puta madre, no, ¿cómo puede decir esto? Pero a mí me enseñó eso, Borges. Yo dije, es cierto, cuando un libro no me gusta, lo dejo. No abandono la lectura, abandono la lectura de ese libro. Entonces, no se pongan a estudiar un tema que odian, y idealmente el tema que ustedes conocen y que tienen pensamientos, y conózcanse a sí mismos. Es muy importante lo que decía Séneca, porque es muy jodido conocerme a mí mismo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? Decidir en el contenido, ¿quién va a venir? ¿Quién viene a este congreso hoy? ¿Puedo darles un potpourri para que haya algo para los médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Y cuál es el mensaje principal que le quiero dejar a mi gente? Es normal que haya ansiedad cuando voy a dar una charla, siempre va a haber porque tengo miedo por mi personalidad, tengo miedo porque no conozco bien el tema, no sé si lo preparé bien, y también hay gente que no me quiere o que va a estar en contra. 50-70% de los presentantes tienen ansiedad, solamente el 5% reporta que no tienen ansiedad. Entonces, la ansiedad es normal, prepárense para la audiencia. No hablen nunca en forma defensiva. Yo jamás presento ante un comité o una charla pensando en los 2 o 3 que me quieren matar ahí. Presento en los que vienen honesta y abiertamente a aprender. Y a esa gente trato de imaginarme cómo la puedo ayudar con mi charla. Elijan algo que les gusta, enseñen a los que quieren aprender en la audiencia. Conéctense con ellos, no con los que son cínicos, negativos, depresivos. Y acuérdense que también es importante que si uno va a estar en un ambiente académico, uno no tiene que disfrutarlo. Es como cuando uno está de guardia. Uno lo tiene que hacer, tiene que aprender a hacerlo, pero no todo en la práctica tiene que ser divertido. Hay cosas que no son divertidas, pero hay que hacerlas. Y acuérdense de practicar, practiquen con el reloj. Acuérdense lo que dijimos con respecto a que la emoción que yo expreso ayuda a que la gente entienda. La verdad que estoy un poquito nervioso, es una cosa nueva, etcétera. Y la cognición, que es el contenido, los slides que presento y demás, eso condiciona la reacción de la audiencia. Introduzca a otra persona. Diga, esta es una combinación entre Einstein, Madre Teresa, la Madre Teresa y Messi. Cuando yo presento a otra persona, al mejorar la imagen de la persona, hago que la gente esté más ávida de aprender. Y si no lo presenta nadie, preséntense ustedes. Y digan, estas son mis credenciales. Peri fue una por una mostrando a los participantes las credenciales de la gente que iba a hablar hoy, para darle credibilidad al mensaje que venía de esa gente, que era gente que ha vivido, tenido experiencia y pensado. ¿Por qué me interesa a mí hablar de esto? Y en una presentación de un caso, acuérdense de no decir cómo terminó. Mantengan un poco el misterio cuando hacen una presentación de casos clínicos, porque eso mantiene el interés de la gente. La gente empieza muy interesada, después baja el interés y después mejora. Entonces, acuérdense de meter mucho material que necesitan que la gente aprenda acá y después volver a enfatizar al final. Empezar con agradecer, el humor ayuda, pero no necesariamente un chiste general. No, fueron 3 amigos a un bar, eso no es tan útil. Si van a hablar en otro país o van a hablar en otra región, hablar un poquito en portugués, en guaraní, en inglés, ayuda a comunicarse con la gente. Encontrar lo que es en común.
No lo que estamos a favor o en contra, sino lo que estamos todos a favor, que es el bienestar del paciente y la familia. No si yo estoy a favor o en contra de la rotación de opioides, de las mediciones o de la eutanasia, sino que estamos a favor. Empiecen con eso. No vayan a la controversia al principio, esperen. Y bastante tiempo se necesita para las primeras frases, las primeras cosas que voy a decir. ¿Qué quiero que aprenda la gente hoy? El mensaje primero, las palabras van a seguir después. Corto, 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 siempre corto. Y como decía, en realidad no era Cervantes, pero había otro que lo dijo y se lo dicen que fue Cervantes. Lo corto y lo bueno es 2 veces bueno. Y eso es lo bueno y corto, 2 veces bueno. Básicamente, haga una conexión, trate de nunca leer, si es posible. Siga el PowerPoint, pero no lea, porque la gente lee más rápido de lo que yo hablo. Entonces, si yo quiero leer frase por frase, los aburro mucho. Muestre por qué le gusta este tema. Y si no le gusta, busque otro tema que le guste. Por ejemplo, si a mí me obligan a hablar de Rosario Central, sería un tema que me costaría profundamente. Entonces, tengo que elegir temas en los cuales yo tenga un poquito más de pasión. No tenga pasión por un lado, sea objetivo. A mí no me esto no es un debate así político, esto es datos, es conocimiento. Entonces, ser objetivo. Y también hay que ser muy empatético con los que piensan distinto. Usted habla para toda la audiencia. No se olvide, no se preocupe por hablar mal, cometer errores, eso no importa. Haga contacto y gesticule libremente. Una habitación más chica con más gente ayuda que una habitación más grande con poca gente. Si es posible que no haya podio, mejor. Mejor que las luces estén prendidas todo el tiempo, que haya lugar para que la gente pueda estar parada. A la gente le gusta estar parada hoy en día. Yo estoy hablando parado, que haya lugar para que la gente pueda escuchar parada, nunca más de 45 minutos y siempre un poquito menos del tiempo que me dieron. Aprenda un poquito a preparar sus slides para que no estén demasiado llenas de cosas. Sobre todo que sean minimalistas, blanco y negro o azul y amarillo. Eso ayuda para que no se le distraiga a la gente. La conclusión es, utilice los puntos más importantes. ¿Qué es lo que significa esto para mis pacientes? ¿Qué es lo que significa esto para la audiencia y el futuro? Acuérdense que si un gráfico es demasiado grande, no lo use. Y el humor no son obligatorios, pero generan una actitud positiva. Entonces, utilizar algún poco de humor, sobre todo el autodeprecatorio, es bueno. Y si ustedes crean una actitud buena por parte del auditorio, aprenden más. Y esto está demostrado en estudios clínicos. Y procesan la información mejor si se sienten cómodos con usted. Entonces, tengo mi estrés crónico, ¿se acuerdan ustedes? El autocuidado es importante y acá viene la educación. Viene aprender, pero también viene enseñar. Estas dos cosas son fundamentales para mi calidad de vida y bajar el estrés. Esta cosa que yo se la aprendí decir a Sherlock Holmes, fíjense, en el libro de Sherlock Holmes aprendí esto, que es el gráfico final de hoy, es un trabajo distinto es el mejor descanso. Y a mí me pareció fantástico, porque tratar de balancear mi trabajo. A nivel de clínica, variar dónde trabajo. Internados, externados, virtual, en la casa. A nivel de educación, pregrado, posgrado, rounds clínicos, ateneos, congresos. A nivel de investigación, publicación de trabajos, presentación en congresos, diferentes temas. Y a nivel de administración, comités en la institución, comités en la sociedad argentina, en la latinoamericana, y liderar grupos. Y esa variedad hace que sea tanto o más efectivo como descansar, porque estoy usando otras áreas de mi cerebro y otras áreas de mi hipocampo, y eso permite que las otras áreas que estaba usando antes se recuperen y se regeneren mejor que cuando me siento a mirar televisión o a no hacer nada. Así que esto es todo lo que traía para ustedes hoy y, por supuesto, preguntas, comentarios, encantado. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que la tensión acá creo que no bajó, ¿eh? Eso que decís que al principio es así, después va bajando. A mí me parece que toda la charla es como que estuvo impecable. Así que me parece que la tensión no bajó.
Vamos a ver un poco las preguntas, si te parece, del día de ayer, y después retomamos las preguntas, si hay preguntas para hoy, que hay cuantas que quedaron de ayer y de hoy a la mañana, pero que tienen que ver varias con burnout, así que... Natalia Ruiz preguntaba ayer cómo realizan el monitoreo anónimo del burnout. ¿Te acordás que vos dijiste ayer que había un cuestionario que ustedes sabían que utilizan como para que la gente pueda y el diálogo libre? ¿Cómo? Sí. El mejor cuestionario es uno que se llama Byers-Pearson, Byers-Pearson, sí, Maslach, perdón, Byers-Pearson es otra cosa, ese de fatiga. que bueno, a veces no está mal hacer uno de fatiga, pero el Maslach, M-A-S-L-A-C-H, Maslach, es un simple cuestionario que pregunta algunas preguntas sobre si yo me he sentido emocionalmente exhausto, si me he sentido como que estoy despersonalizando y si me he sentido como que no estoy llegando a nada con mi carrera. Y lo mandamos anónimamente en un red cap a todo el equipo para que el equipo conteste en forma anónima. Entonces lo que recibimos nosotros es el reporte anónimo del equipo. Hay que tener cuidado que el red cap se le mande a distintos grupos para saber cada uno de los subgrupos. Es decir, si ustedes tienen un grupo clínico, un grupo de investigación, un grupo de asistencia, mandarlo a red caps distintos para que reciban la información y luego procesarla. A mí me interesa más la monitorización de eso que en realidad el efecto en un momento dado y para ver si hay un cambio en el equipo. Y si hay un cambio, les pregunto que me digan qué. Otra cosa que pueden hacer es simplemente si de 0 a 10 me siento mucho más o menos mal que lo que me sentía, y uno puede monitorizar eso a lo largo del tiempo en forma anónima. Bárbaro. Y está bueno eso de categorizar los grupos, ¿no? Si hay grupos que hacen docencia, si hay grupos que hacen asistencia. Elena Urbano ayer preguntaba si tienen licencias laborales, si identifican a una persona con burnout o con riesgo severo, si existe como calculo yo, como posibilidad, ¿no? Que tengan licencia por burnout, si alguien identifica, o sea, a una persona con riesgo. Hay dos cosas. Si hay una persona que está con un burnout importante, nosotros hacemos dos cosas. La primera es pedimos que lo haga el 1 a 1. ¿Cuál es el miembro del equipo con el cual te sentís un poco más mejor como para poder abrirte y discutir tu situación? Busca un miembro del equipo. Si la persona tiene un burnout que es altamente claro y que se vuelve irritable, se vuelve extremadamente negativa, se vuelve negativa en los comentarios dentro del equipo, negativa en los comentarios clínicos, entonces ahí ya, si la persona no busca a alguien, vamos nosotros a buscarla a la persona. Y buscamos quién va a hablar con esa persona, interpelar a la persona y decirle que hay un cambio en su conducta hacia el equipo, hacia los pacientes, hacia todos los demás, y que buscar ayuda es importante. Tratamos de buscar en forma lo más compasiva posible que haya un diagnóstico de hasta qué punto está afectada esa persona y tratar de descartar lo más importante, que es la enfermedad psiquiátrica que haya desarrollado, y una vez que eso nos queda más o menos claro que no es el problema, intentamos entonces algunas cosas para mejorar la calidad de vida profesional de la persona, ver cuáles son los aspectos de la vida profesional que son más difíciles. Muchas veces es estar de guardia o tener que escribir un trabajo que no lo han podido hacer o tener que dar una charla o una conferencia que los está matando, y a veces son cosas puntuales que son recuperables. Otras veces son cosas más sistémicas y en ese caso a veces tomarse un tiempo es útil y decirle, mira, para un cachito, tomate unos días, podés cancelar las otras 3 cosas que estás haciendo y podés reorganizarte, eso es extremadamente útil. Tomate unas vacaciones, muchas veces yo puedo conseguir que sea por estrés y decir que la persona está bajo estrés y necesita recuperarse. En Estados Unidos el burnout no es considerado un diagnóstico de enfermedad. El DSM-5 y ninguno de eso lo considera. La Organización Mundial de la Salud en el ICD-11 sí tiene burnout como un diagnóstico clínico. Es decir, yo no podría conseguir que en una ausencia de licencia por enfermedad pudiera utilizar burnout
porque no está considerado, pero ustedes pueden usar términos como estrés y demás, y entonces eso sí les permitiría. En Europa es más fácil, en Argentina también, si ustedes siguen la OMS, entonces con la ICD-11 tienen burnout como un diagnóstico que puede conseguir una licencia por enfermedad para un colega. Sí, 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 esa era la pregunta, calculo, de Elena. Y sí, en Argentina se puede, lo que pasa es que muchas veces te lo pasan como licencia psiquiátrica. Entonces, a veces también en esa connotación hay gente como que tampoco es como difícil, no es que te ponen estrés, como... sí, ¿qué ibas a decir, Eduardo? ¿Algo? No. No, sí que ese es un problema tremendo. Los profesionales de la salud no buscan ayuda porque tienen miedo que les afecte la licencia médica, les afecte la licencia del hospital, les afecte las cosas. Ha habido un cambio progresivo recientemente. Cuando yo tenía que renovar mi licencia todos los años, me preguntaban si yo tenía algún problema de salud mental y si tenía un problema automáticamente necesitaba pasar a una concentración, a otro comité que revisaba todo, mandar cosas de mi psiquiatra o de mi psicólogo que informaran para ver si yo estaba apto para practicar, etcétera. Todo eso se ha ido eliminando porque lo que se vio es que el grado de suicidio y de enfermedad psiquiátrica severa entre los profesionales de la salud era muchísimo más alto y lo principal que decían los que habían tratado de matarse era que no habían querido buscar ayuda porque si buscaban ayuda quedaba registrado y eso los iba a perjudicar en su carrera profesional. Entonces, eliminar barreras a nivel de hospital y a nivel de licencia médica para que la gente busque ayuda por razones emocionales es fundamental para que la gente busque ayuda y no esté tratando de buscar ayuda en el alcohol o en el porno o en las carreras de caballo o en lo que sea, que son formas malas de bancarse el estrés. Totalmente, totalmente. Acá Fanny pregunta, ¿existe alguna categorización de burnout en cuidados paliativos? Y Sí, si y si tenés alguna recomendación exclusivamente para prevenir en residentes. Sí, dos cosas importantes, muy buenas preguntas. Sí, hay datos, nosotros hicimos 3 trabajos. El último, Suresh Vede lo tiene ahí sentado en su oficina de hace 2 o 3 meses. Hicimos un trabajo en gente, 2 en nuestro equipo, hicimos uno entre los colegas que vinieron a un curso nuestro de cuidados paliativos, una cooperación de 100%, encontramos 45% en el grupo nuestro, encontramos 38% entre los que venían al curso, que nos interesó mucho, porque quiere decir que los que estaban motivados para venir a un curso se quemaban menos que los que no venían, y después encontramos unos 50 y pico por ciento entre los que se graduaron de nuestro fellowship. Hicimos todos los que se graduaron de nuestro fellowship. Ese es el que está todavía buscándose para publicación. Yo diría que en otros lugares, donde se han hecho algunos otros estudios, está entre 50 y 70%. Ese es el número. La gente joven, la gente que trabaja en equipos de menos de 4 y la gente que trabaja muchas horas por semana son los 3 factores condicionantes de mayor severidad de burnout. En nuestro estudio, las mujeres tuvieron más nivel de burnout que los hombres. Y yo creo que había varios comentarios que escuché hoy, Mari y otros hicieron comentarios de que la gente que tiene que manejar cuestiones familiares está bajo más presión. Así que todos esos son factores de riesgo. Los residentes están bajo muy elevado riesgo. ¿Y qué se hace con los residentes? Y bueno, yo creo que las dos cosas son la mejoría de las condiciones de trabajo de los residentes y después darles los instrumentos, darles los ECO, donde uno puede reunirse, hablar de situaciones de compensación, tener un Zoom periódico para hablar de qué es lo que me jode de estar de guardia, de ver un paciente fuera de horas, de no tener manejo de mi vida personal y la autoayuda moderada por algún mentor, por algún clínico, es de gran importancia para que haya ese procedimiento de autoayuda. Desgraciadamente, como es un tema que no está tan investigado, no hay, yo diría, un tratamiento óptimo que haya sido demostrado en estudios randomizados controlados. Ojalá en los próximos años haya más de esos. Gracias, Eduardo. Buenísimo. Lorena Tofiño dice, en muchos trabajos, sobre todo los asistenciales, el burnout no es tenido en cuenta seriamente y suele estigmatizarse, lo que dijimos recién, ¿no? Y bueno, me parece que ya lo contestaste. ¿Qué recomendaciones darías para que esta situación cambie? La verdad que es difícil porque ya lo estuviste hablando.
Bueno, parte de Este, lo que sí se puede hacer, que me parece una mm, importante cuestión que Lorena trae, es ¿qué puedo hacer? Lo que hay que hacer es educar a los jefes. Los jefes sobrevivieron. Y como ellos sobrevivieron, dijeron, ah, qué carajo, yo me curé del COVID es una mierda, que el COVID, el burnout, ¿qué me hablan de burnout? Y en realidad, cuando ese jefe se lo hace reflexionar sobre los 15 o 20 colegas que tenía a su lado cuando tenía 30 años, y cuántos de ellos abandonaron la práctica, sobre todo en cuidados paliativos, pero en otras áreas, se le hace un poco más claro que esa población de una generación de jefe está sesgada, es una población que está sesgada por sobrevivencia. Entonces, uno no le puede preguntar qué piensan del COVID los que se murieron de COVID. Entonces, los que sobrevivieron del COVID y que no terminaron en terapia intensiva tienen una versión mucho más buena de lo que es el COVID y de la poca importancia del COVID. Acuérdense que muchos de los jefes y administradores, por razones etarias, simplemente han sobrevivido al burnout y por ahí no lo respetan al burnout como debe ser. Entonces, los datos son la mejor forma de educarlos. Los datos le dicen, para negro, escúchame, vos decís que no hay, pero mirá los datos. Vos te negás a los datos. Es decir, acá están los datos, vos sos médico, vos no podés decirme que no podés mirar los datos, o vos sos psicólogo, administrador, acá están los datos de burnout. Entonces, confrontar a la gente con los datos y explicarles por qué están sesgados. Están sesgados porque sobrevivieron, pero yo te diría, pensá en Pepe, Juan, Anita, hace 30 años cuando vos estabas al principio de la carrera. ¿Qué pasó con algunos de ellos? ¿Se pudrió alguno? ¿Perdió la cara? Porque el burnout no es tan nuevo. El burnout se reconoce de los años 70. Lo que pasa es que antes no teníamos un diagnóstico, una forma de ponerlo, pero entonces se van empezando a dar cuenta que hubo gente que se fue a otro pueblo, que abandonó la especialidad, que empezó a trabajar part-time, que le agarró depresión, y ahí se les empieza a aclarar un poco el panorama. Así que enseñarle a los jefes puede ser una buena cosa. gracias, Eduardo. Sí, es una un buen consejo. Ana Paula Barrego pregunta dónde se pueden los manuales de autocuidado. Calculo que es lo que vos dijiste ayer, viste lo que los manualcitos, vos lo pusiste en Twitter, sé, alguna vez, porque lo leí, y no sé si Sí, tenés algo. Bueno. están todos en el Twitter mío. Si buscas Mm. edubru, EDUBRU, ahí en el Twitter vas a encontrar en los media los cositos. Hay uno que Tania lo tradujo al español, Puede eh, ser. el No de sé la si estará en la semana, creo. latinoamericana. Sí, Tania Ahí, lo tradujo al español. Y lo que quieran utilizar y traducirlo al español, hasta se puede traducir en correntino, en chaqueño, se puede traducir en varios idiomas distintos. Yo lo escribí en rosarino, por razones obvias, en rosarino en inglés lo escribí. Pero si lo quieren traducir, y por supuesto siéntanse libres de utilizarlo, tanto a nivel personal como en sus equipos, y sacarle fotocopias y distribuirlos con total tranquilidad, porque el objetivo es ayudar a la gente. Acá en Yanquilandia, cada vez que uno hace cualquier descubrimiento, enseguida lo patenta, lo quiere vender, quiere hacer plata, quiere cobrar honorarios. Mi mujer siempre me recuerda lo pelotudo que soy y cómo no hice la patente para el ESAS, para el inyector de Edmonton, para algunos procedimientos y todo, pero ya soy demasiado viejo para cambiar. Así que todo lo que ponemos ahí está 100% disponible para que ustedes lo copien sin sentir que nadie los va a atacar por el copyright ni nada por el estilo. muchísimas gracias, Eduardo. Muy generoso. Igual el valor no es siempre monetario. Decirle a Marisa que el valor va a trascender, que es parte de lo que nosotros queremos, ¿no? Que las cosas trasciendan. Así que Mira, Peri, me ayudaría creo que es mucho muchísimo más si valioso que el sí, dinero. me ayudaría muchísimo si se lo decís vos, porque yo ya he intentado y a veces no. Capaz que Dice, no me da bola tampoco, Eduardo, pero cuando bueno. van llegando las cuentas y dicen, no, no, no. Es verdad, es verdad. Pero bueno. Acá Silvina ayer había hecho un comentario con respecto a tu charla sobre la pandemia, ¿no? Que excelente, la pandemia trajo sobrecarga con certeza, pero también trajo una idea más acabada del sufrimiento que intentamos aliviar al proveer una versión más cercana de la muerte, ¿no? Sí. No sé si tienes algún comentario con eso, pero me No, parece que yo creo que está sí. muy bien. Sabes que yo creo que el impacto grande ha sido en los profesionales mismos que no nos daban pelota.
Es decir, la gente que tenía esa sensación de que el asunto era todo biomédico y que no había que preocuparse en la parte del sufrimiento humano y del acompañamiento, porque esos no eran medidores de salud, se dieron cuenta de que no podían sacar a la gente de la terapia intensiva, que no tenían lenguaje para cambiar la trayectoria de la enfermedad. Y cuando todo andaba bien y había camas y había recursos y la farmacéutica te pagaba por otro curso de esto y el otro, todo andaba bien. Cuando se cortó todo y hubo que cambiar el manejo clínico, no tenían muchos de los colegas el lenguaje. Entonces ahí se volvió enormemente importante para ellos porque los colegas se dieron cuenta de esa falencia y también se dieron cuenta de la falencia de enfrentar la muerte ellos mismos, ¿no? Ellos mismos, su gente querida, sus familiares, sus colegas, y empezaron yo creo que a pensar distinto. Empezaron a pensar distinto con respecto a la enfermedad, con respecto a la muerte. Nuestro contacto con COVID no puede ser demasiado alto porque es una neumonía aguda, es una muerte aguda, no es una muerte crónica, no es como insuficiencia cardíaca, como ALS, como esclerosis múltiple, pero sí fue enorme en el manejo del paciente con enfermedad crónica progresiva, con o sin COVID, que estaba enfrentando el fin de vida. O sea que ahí fue donde los tipos se dieron cuenta que nosotros teníamos un rol enorme en cambiar el sufrimiento y la trayectoria de la enfermedad. Así que ahora lo que hay que hacer es asegurarnos que las estructuras se creen donde no están y se nutran y se agranden donde ya están y hacerles acordar todo el tiempo. ¿Te acordás? ¿Te acordás lo que te hicimos para la pandemia? ¿Te acordás? Bueno, ¿vos qué te crees? ¿Que es la última pandemia? No, no es la última pandemia. En este momento alguien se está comiendo un pangolín en algún lado y en algún momento te van a venir los virus, así que ojo, prepará la institución, prepará el servicio, porque esta no es la última pandemia y nosotros tenemos que estar ahí. La pandemia también hay un comentario de Mari de Cleva, que es psiquiatra, y dice, me gustaría saber su opinión respecto al uso de psicofármacos, el cual venía con intenso incremento pre-pandemia y ahora se ve muy acentuado en el post-COVID, ¿no? En el momento ahora. Sobre todo en lanzapina, benzodiazepinas y antidepresivos general. No sé si Sí, ustedes lo ven allá, pero supongo que sí. sí, hubo un aumento grande en el consumo de opioides, los pacientes empezaron a utilizar opioides, las muertes, que es lo peor, 70.000 a 100.000 en Estados Unidos por año de sobredosis opioide. Y la sobredosis opioide viene muchísimas veces acompañada con otros fármacos, ya sea alcohol, benzodiazepinas y otras drogas. La psicopatología también escaló muchísimo con el aumento de los intentos de suicidio y con el aumento de emisión de psicofármacos. Es indudable que un estrés enorme y el aislamiento sobre una predisposición psiquiátrica de un paciente solamente van a hacer las cosas peor. Entonces, era esperable, yo creo, desgraciadamente, que iba a haber un aumento de la compensación química con opioides en el paciente con cáncer, de la compensación química con psicofármacos del paciente psiquiátrico y de la población en general, el consumo de alcohol y ese tipo de cosas. Desgraciadamente, todas esas mediciones, los datos hasta ahora claramente muestran más o menos un aumento del 30% para todo, para opioides, para benzodiazepinas, para alcohol, para todo lo que uno pueda ver que sea de compensación química. Y tenemos que, desgraciadamente, estar un poquito más preparados para saber que los pacientes nos van a llegar con ese tipo de problemas y de demandas y tener programas para controlar, sobre todo en paliativos, donde el opioide es tan necesario, el agregado de una benzo o de una gabapentina aumenta la posibilidad de sedación severa y depresión respiratoria entre 6 y 8 veces. Entonces, ¿cómo conseguimos titular a ese paciente y al mismo tiempo empezar a bajar la dosis de esas y reemplazarlas por neurolépticos u otras cosas que sean menos depresorias de la respiración en pacientes que han quedado muy agarrados a la benzo o a otro factor sedante? Y eso a mí me pone presión. Yo anteayer estaba en mi clínica y creo que fueron 3 pacientes con los que tuve que tener esta discusión de que era peligroso. ¿Saben lo que les doy yo? La naloxona intranasal a todos. Y al darles la naloxona intranasal,
el tipo, por un lado, se lo toma en serio y dice, flauta, quiere decir que este tipo tiene miedo de lo que me va a pasar a mí. Si me da la naloxona intranasal y me dice que le hable a mi esposa o a mi marido o a lo que sea y me enseña a usarla, quiere decir que esto es un serio problema. Es cuando ustedes le dan el EpiPen a un paciente con alergia que se lo empieza a tomar en serio, le damos la naloxona para decirle, mira, mientras sigas recibiendo la combinación con la gabapentina o con la benzodiazepina, ojo, que esto es peligroso y puede pasar en poco tiempo, y a veces eso ayuda a tratar de mandar al paciente en otro lado y, por supuesto, a ayudar al tratamiento también psicológico del paciente. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Vicky Rey pregunta si utilizan la simulación como herramienta de aprendizaje. La hemos utilizado, la usamos mucho, ¿saben cómo? En forma informal. O sea, yo cuando hablo con los residentes, todos los miércoles, 1 hora y media, una cosa se llama Chief Round, que se presenta un caso, yo muchas veces les hago una simulación y digo, bueno, escúchame, explícame a mí por qué el paciente está con delirium, explícame, yo soy la esposa, yo soy el hijo, explícame. Y hacemos esa simulación del diálogo en forma informal mucho. También hemos usado actores y demás, pero los mismos, y ¿sabes qué pasa? Son muy caros, son muy costosos. Entonces, si uno quiere hacer enseñanza con ellos, hay dos formas. Una de ellas es tener algo ya grabado, con la persona diciendo tal cosa y demás. Y la otra cosa que lo usamos bastante, y ustedes si buscan bajo mí van a ver 4 o 5 trabajos, es lo hemos usado para investigación, teniendo pacientes que vean videos de paciente simulado con doctor simulado teniendo interacciones, para testear cosas. Testear si sin darse cuenta, sin haberle dicho al paciente, se da cuenta si el paciente está parado o está sentado. Si las noticias son buenas contra malas, si opinan que ese médico que dio la noticia un poquito peor que el otro, pero muy empatético, es peor médico, para testear hipótesis, el paciente simulado ayuda muchísimo porque testear hipótesis en el manejo diario clínico es imposible porque hay tantas variables en el mensaje que le voy a dar a don Juan hoy, dónde está su enfermedad, dónde está el pronóstico, que es imposible. Entonces, hacer ese estudio con pacientes simulados es mucho más fácil. Para enseñanza lo usamos muchas veces como una serie de grabaciones que las repetimos, porque intentar el paciente simulado, las facultades de medicina en Estados Unidos tienen guita y pueden tener actores para participar en esto, pero en paliativos no tenemos esos recursos, así que si bien es muy bueno, yo creo que desgraciadamente no tenemos la capacidad económica de hacerlo. Sí, acá se está usando bastante, pero también en grado, y todo lo que cuando uno averigua es carísimo. O sea, si realmente uno quiere montar algún curso o lo que fuera, realmente es muy caro y entonces tampoco nos termina de cerrar. Ruth hizo una pregunta que dice, aunque no sea un tema que se tocó específicamente y debido a que considero que tiene que ver con la noción de cuidado y la capacitación de profesionales, ¿por qué crees vos que en países que son culturalmente tan diferentes hoy apuestan por la eutanasia y no por los cuidados paliativos? Bueno, estamos con ese debate acá actualmente, ¿no? En Argentina es un debate a flor de piel, porque estamos atrás de la ley, por un lado, de cuidados paliativos, que está hace un año ya con mitad de sanción en una de las cámaras, y ya hay proyectos de eutanasia sin haber tenido aprobada ni siquiera la ley de cuidados paliativos. Así que, Sí, bueno. Ruti, gracias por esa pregunta, porque desgraciadamente ha pasado por todos lados. Primero, el tema de la enfermedad seria y la necesidad de que me ayuden a mí para que no sufra tanto es universal. Y habría que decirle a los legisladores, a los filósofos, a todo el mundo que en realidad, ojo negro, que vos te vas a enfermar, y tu madre se va a enfermar, y tu hijo se va a enfermar, y se van a morir todos. Entonces, pensar de esa manera ayuda, porque hasta el tipo que elija la eutanasia, hasta el día que muera, los cuidados paliativos le vendrían fenómeno y no hay acceso. Entonces, ese es uno de los problemas de tratar de crear una antítesis, porque es muy fácil siempre crear que haya una señora Pepa o un señor Juan que está sufriendo mucho, que los cuidados paliativos le fallaron y que quiere morir, por lo tanto, máteme, ayúdenme a morir, y básicamente, y fíjense que en la Argentina, qué raro, ¿no? Porque en la Argentina que te ayuden a morir es fácil, ¿no? Basta que te vayas con un Rolex a la esquina y la eutanasia te la hacen gratis, ¿no? O sea que, pero bueno, en realidad el asunto básicamente es que es un tema que es fácil de discutir y es sexy.
es extremadamente sexy. La gente se pone pasional y habla de que los derechos y la relación, y Dios y no Dios, y esto y lo otro. Entonces, permite que la gente, sin haber hecho ninguna investigación ni conseguir ningunos datos, hable y hable y hable. Y los legisladores parece como que están haciendo cosas por la población. Nosotros tuvimos varios de esos movimientos. En Canadá legalizaron la heroína, cuando le dijimos no sean boludos, que tenemos la morfina, la hidromorfona y lo otro, legalizaron la heroína para el dolor, se robaron los dos primeros cargamentos y no sirvió para un carajo porque es diacetilmorfina. Pero los legisladores, en lugar de invertir en cuidados paliativos, les parecía que era muy sexy traer heroína y legalizarla porque eso los hacía quedar bien. Años antes de legalizar la marihuana en Canadá, legalizaron lo que se llamaba la marihuana médica. Y yo no sé qué carajo es la marihuana médica, pues yo tenía ahí, decía, me llamaban, ¿sabes de dónde me llamaban? Me llamaban de las cárceles, para decirme, estoy arrestado acá por marihuana, doctor, puede decirme, puede mandar una receta, puede decir que usted me la prescribió. Dijo, pero usted no leyó los trabajos, don Juan, usted está en cana, pero yo había dicho que no sirve. Entonces, yo no le puedo mandar una receta a usted que está en cana, búsquese otro doctor ahí en Canadá que a lo mejor la receta un poco más y lo demás, pero en realidad hicieron con eso y después, por supuesto, con la Medical Assistance in Dying. Y en Canadá tampoco hay una ley de cuidados paliativos. O sea que en realidad es un problema bastante global. Nosotros somos aburridos. La gente que opina a veces a nivel médico de cuidados paliativos no es gente que hace paliativos. Son o psiquiatras, o médicos de familia, o neurólogos, psicólogos, eticistas. No ven pacientes regularmente. Y parte de eso es porque estamos fuera del circuito. No tenemos posiciones académicas, no tenemos posiciones de liderazgo, entonces no tenemos voz. Y creo que la asociación a lo mejor puede tomar un rol mucho más protagónico en decir, para, esto va a ayudar al 5%. Y el otro 95% que se joda. Es decir, ¿qué hacemos con los que están sufriendo, que necesitan paliativo? ¿Por qué no tenés en todos los hospitales? ¿Por qué no tenés en la Facultad de Medicina? Entonces, básicamente, no hagas una sin hacer la otra, y son dos cosas paralelas y distintas. No es que porque los mates a los viejitos no van a necesitar paliativos. No los vas a poder matar a todos. No es porque mates a los hijos con cáncer o a las esposas con cáncer o con SIDA, el problema va a desaparecer, porque desgraciadamente para vos, negro, no todos quieren que los maten. Y el día que quieren que los maten, a veces es un poco más tarde. Ya ha habido muchos meses de sufrimiento que hay que aliviarlo de alguna manera. O sea, disociarse de ese debate de sí o no y decir, ¿por qué no tratamos al que sufre? Me parece que esa es la oportunidad nuestra de decir. Y la otra cosa es, si la legalizan, que probablemente la van a legalizar porque ya les digo, es súper sexy. Se van a pegar codazos entre los de derecha y la izquierda para ver quién la legaliza primero, porque es tan sexy que la gente dice, esto me va a inmortalizar. Asegúrense de demostrarles cómo les van a cagar la vida horriblemente, a no ser que pongan los recursos para paliativos. Decirle, mira, no sabes en la que te metes. Vos te podés creer que sos muy sexy, pero vos no sos ni Isabel Sarli, ni la voz de Derek. Vos te va a ir mal porque nosotros te vamos a demostrar que lo que hiciste era hipócrita y que no era basado en ayudar a los pacientes. Así que, ojo, mango por mango, tenés que ayudar a que los pacientes mueran mejor cuando no quieren la eutanasia. A no ser que lo que vos quieras sean campos de exterminio. A no ser que lo que vos quieras es que se le obligue a morir al paciente cuando no responde a la leucemia o no responde al SIDA, y entonces en ese paciente se le decreta muerte. Eso es lo que vos proponés. Porque, ojo, nosotros lo interpretamos así. Si es uno o el otro, lo interpretamos así. Entonces, ojo negro, ayudá a que se desarrolle, cubrite en esa fuente y poné unos bancos. Y yo creo que eso es lo que se puede sacar. Se puede sacar que haya estructuras académicas y administrativas, pero yo me removería, me sacaría del debate de sí o no, y el debate que yo haría es, ¿por qué no paliativos? Ese es el debate que para mí vale. Sí. Sí, estamos en eso, en realidad estamos en eso, porque la verdad es que la asociación sí fue llamada a debatir por la ley de cuidados paliativos y la verdad que fue consensuada con muchos expertos en cuidados paliativos de acá, y la verdad que el proyecto está muy bien y de hecho tuvo media sanción completa de Senado.
por forma unánime. Pero bueno, están diputados ahí, está trabada y aparece el otro proyecto, y la idea nuestra tampoco es ponernos en contra del otro proyecto, sino es tratar de decir de hacer esto que vos decís, ¿no? Lo que sí es preocupante es que en un país como Argentina, que le falta tanto, tanto, tanto por los derechos de los pacientes en general, se abogue a una cosa muy particular, ¿no? Y además en un lugar que es muy difícil porque hay una heterogeneidad tan grande en la salud, tan grande, que uno ve sufrir pacientes que no deberían estar sufriendo. Y si esos pacientes realmente piden la eutanasia, o sea, llegamos a un punto que no tenemos retorno, porque realmente, no, digamos, yo trabajo en el conurbano y es tremendo lo que nosotros vemos con los Sí. pacientes que son posibles de curación te hablo, habiendo agarrado un cáncer a tiempo. Y no va a pasar. Entonces, me parece que todavía estamos muy lejos de poder poner una ley como esa en un lugar como este, ¿no? Pues el mono con navaja, es realmente difícil. Y con una sobrecarga para el personal de salud, porque la sobrecarga va a terminar en los profesionales de la salud, ¿no? En los médicos, básicamente. Sí. Así que bueno, ahí Sí. estamos, ahí vamos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Eduardo. Ahora le voy a pasar la palabra a Lili para hacer el cierre.